7 vértebras cervicales que tenemos en relación a la articulación con la cabeza, que debería ser con el hueso occipital, y hacia abajo con las vértebras torácicas, ¿correcto? La característica de las vértebras cervicales es de que vamos a tener unas típicas y unas atípicas. Las atípicas clásicamente van a ser las dos primeras, que es el atlas, que es delgada, planita, no tiene cuerpo, tiene masas laterales y es un poco alargada y va a tener unas carillas articulares para los cóndilos del occipital. Ahorita la vamos a ver que venga. Y es importante ver que este atlas va a tener dos arcos, un arco anterior y un arco posterior. Estos arcos van a tener el anterior va a tener una fosita, una fosita para una estructura especial que tiene la segunda vértebra cervical, que es el axis. Y el axis va a tener una especie de diente, llamado diente del axis o apófisis odontoide del axis. Ahorita lo vamos a ver. Y casualmente el atlas va a tener una carilla articular, en esta acá está. Miren. Hablando primero del atlas, ¿no? Es aplanado, es delgadito, va a tener dos masas laterales, va a tener apófisis transversas, no va a tener apófisis espinosa, como tienen todos. No tiene apófisis espinosa, solamente tiene un tubérculo posterior y un tubérculo anterior, nada más. Y detrás del tubérculo anterior, en la parte del canal medular, va a tener una carilla articular para la apófisis odontoides. Carilla articular para la apófisis odontoides. Entonces, este atlas va a tener unos cóndilos tanto para la articulación con los cóndilos del occipital como con las masas inferiores laterales del axis. Y el axis es la segunda vértebra cervical que ya tiene apófisis espinosa. Las apófisis espinosas de todas las vértebras cervicales característicamente son bífidas, o sea, la puntita termina en dos puntas, cógelo acá, dos puntas, apófisis espinosa, dos puntitas, la apófisis espinosa tiene dos puntitas, entonces ya la segunda vértebra cervical tiene dos puntas y por eso es que podemos decir que esta apófisis espinosa es bífida. Gracias a esta bifidez, los músculos transversales, que son los oblicuos y los rectos del cuello y de la cabeza, toman mayor posición, ¿no? Para prenderse ahí, ¿correcto? Otra cosa que les había dicho con respecto a la segunda vértebra cervical era que tenía una protuberancia o una apófisis odontoides, porque yo relaciono, yo soy media maternal y pero me parece que es un chupón, ¿no? Entonces, la apófisis odontoides es la que se va a articular con esta fosita que está en el arco anterior de la vértebra primera atlas, ¿correcto? Y ahí se articula. Estas articulaciones o relaciones que tiene el occipital con el atlas y el atlas con el axis van a generar dos movimientos importantísimos en el cuerpo. El atlas con el occipital, su articulación, que es una articulación sinovial de género condilia, porque tiene dos cóndilos, o bicondilia, algunos dicen bicondilia, es la articulación que permite un movimiento de arriba para abajo. ¿Sí? Entonces van a poder decir sí entre la articulación que se da de los cóndilos del occipital con las masas laterales del atlas. Sí. Mientras que el axis con la carilla articular del atlas en la parte inferior darán el movimiento del no, porque gira el no. Entonces, esta articulación que está acá, si la de acá se llamaba atlanto-occipital,
esta será la atlantoaxoidea, atlantoaxial, atlantoodontoidea de la parte central. Cuando hablamos de atlantoaxial, quiere decir que es atlas y axis. Y tenemos no solamente la de la apófisis odontoide, sino la de acá, la de abajo. Por lo tanto, tendremos articulación atlantoaxoidea medial, que es la del dientecito, y de las laterales, lateral. Atlantoaxoidea medial y atlantoaxoidea laterales, ¿correcto? Pero cuando hablamos de apófisis odontoide sola, o sea, articulación atlanto-odontoidea, no decimos medial ni lateral, es una sola, porque hay una sola apófisis odontoide que se articula con el atlas, ¿correcto? Entonces, esa articulación que permite este movimiento será de tipo sinovial y de género en pivote, ¿ya? Y nos permite decir no. Imagínense en un trauma con un síndrome de latigazo fuertemente de un accidente de tránsito, puesto cinturón de seguridad y el paciente hace este fenómeno de latigazo, puede romperse el diente del axis y al romperse pues caer en el canal medular y ya no vas a poder hacer ¿qué? Nada. No, porque no vas a poder mover así, porque al estar roto no puedes mover el atlas, no gira, al estar roto no gira, ¿correcto? entonces la articulación atlantoaxoidea medial o atlantoaxial medial o atlantoodontoidea, nada más, es la articulación de tipo sinovial y de género en pivote que permite hacer el movimiento del gnomo. ¿Correcto? Ya entonces vemos que estas dos vértebras son atípicas, por lo tanto no van a tener un prominente cuerpo. En este caso, viendo por la parte inferior, el axis ya tiene un pequeño esbozo de cuerpo, ¿no? Un pequeño esbozo, pero no es de por sí el cuerpo del axis, ¿no? Un pequeño esbozo. Ya para abajo ya comienza a aparecer un poquito más de cuerpito, ya de la tercera, de la cuarta, de la quinta, de la sexta, y siempre la apófisis espinosa es bífida, o sea, tiene dos puntas. Característica de las vértebras 7. La 7 es la más prominente. Cójanse acá atrás. Agarran acá. La primera que tocan es la 7. La segunda es la T1. La primera que toca es la vértebra C7. Y la siguiente es la T1. Son las dos que están en puntita, que pueden tocar, porque luego las torácicas, todas las apófisis espinosas se echan. Miren, echaditas. Para abajo. Se echan. Ya terminan las torácicas y las lumbares, el apófisis espinosa se hace bastante gruesa y corta. Miren. Grueso y corto. Ya en la región lumbar. Mientras que en la región torácica las apófisis se echan para darle ergonomía pues a las escápulas y a la región del dorso. Imagínense, porque todas fueron de punta, pues no habría de repente alguna dificultad. Entonces, anatómicamente, ergonómicamente se echa, ¿correcto? Entonces, característica cuando ustedes vean una vértebra para saber si son cervicales, si son torácicas, ¿no? La bifidez, en cambio las demás no son bífidas. La bifidez de la apófisis espinosa. Tenemos entonces a los lados también las apófisis transversas, ¿no? Que están a los lados y que van a tener en el medio pues para el canal espinal, ¿no? El sistema nervioso periférico, porque el central está arriba, ¿no? ¿Verdad? Dentro del cráneo. Pues el sistema nervioso periférico va a tener 31 pares de nervios espinales a los lados, ¿no? Y parte del sistema nervioso periférico también van a ser pues los 12 pares craneales, ¿verdad? Entonces, en este caso también menciono los pares craneales porque casualmente a nivel del cuello, a nivel de la cabeza, vamos a tener inervación
del par craneal 7, que es ¿quién? ¿Cómo se llama el par craneal 7? El facial, ¿no? Para la gesticulación. Todos los músculos de la gesticulación están gobernados por el facial, ¿no? El facial, ¿correcto? Entonces, otra cosa importante que tenemos que ver, que casi las vértebras cervicales casi no la tienen mucho. Tienen de por sí las vértebras cervicales un canal medular grande, más grande que todo lo demás. Luego se van aperturando y se van haciendo un poquito más delgadas hasta llegar hasta la parte final. Es en esta zona lumbar donde casi siempre se relaciona algún tipo de malformación como las espinas bífidas ocultas, porque la médula debe culminar hasta la parte inferior, llegada hasta el sacro, pero hay oportunidades en que debido a una anomalía congénita, poca absorción de ácido fólico, se le relaciona, hay una patología de mielomeningocele, que es una espina bífida, ¿no? Bien, sale, protruye hacia la piel, hacia afuera, y al no tener, pues al estar protruido hacia afuera, quiere decir que la médula se ha salido, sus terminaciones han salido y que no llegan a gobernar la parte inferior del cuerpo. Por lo tanto, aquel que tiene una espina bífida va a estar abolida su función de donde parte la espina hasta abajo. No va a tener reflejo miccional, no va a tener reflejo de defecación, no va a tener movimiento de piernas, una atrofia total del punto de donde está la espina bífida hasta abajo. Es un problema terrible, ¿no? De invalidez, ¿no? Invalidez. Es una persona normal de la espina hacia arriba, de la espina hacia abajo, nada de movimiento, ¿no? ¿Correcto? Entonces, importante tener en cuenta de que, también había hablado sobre el pie, ¿no? Que todo tipo de anomalía que hay en el miembro inferior va a repercutir hasta la región cervical, ¿no? Y también obviamente lo de los brazos, porque cuando nosotros hablamos de cuello, ¿no? Hablamos de cuello, hablamos de una estructura que va a estar ubicada entre el esternón y la clavícula en la parte inferior, esternón y clavículas, y hacia la parte posterior las vértebras con la articulación que tiene con la primera costilla, porque la primera costilla es diferente a las demás costillas, ¿ah? La primera costilla es así como un ganchito en forma de C, la primera costilla, ¿no? Pero es muy importante, al igual que la primera y la segunda, por más que no son tan parecidas como todas las demás, reciben la responsabilidad de tener la inserción de los músculos accesorios de la ventilación cuando el diafragma ya no funciona y cuando los intercostales ya no funcionan. ¿Quiénes son? Los escalenos, los músculos escalenos. El escaleno anterior y medio van insertados en la primera costilla, ¿correcto? Y el posterior va en la segunda, ¿correcto? Entonces, a nivel del cuello, la base estará en relación al esternón y las clavículas, y parte de las costillas, vértebras cervicales y la parte superior con lo que va a ser el hueso hioides, porque aquí vamos a tener un huesito flotante en medio, hacia acá adelante, en forma de U. Aquí. Ese hueso es el hueso hioides. El hueso hioides va a formar parte de, digamos, de unas regiones que encontramos en el cuello que van a dividir los músculos que están por encima del hueso hioides y los músculos que están por debajo del hueso hioides. Por lo tanto, denominaremos los que están debajo del hueso hioides infrahioideos y los que están por encima suprahioideos. Son musculitos, varios músculos que van a estar en el cuello, pero todos sus nombres parten de su inserción. Si parten del esternón, esterno-hioideo. Si parten de, por ejemplo, a la apófisis mastoide y acá, esternocleido-mastoideo, ¿no? Hacia la parte superior sí, ya tienen otro nombre, un poquito más complejo, como por ejemplo los músculos suprahioideos, encontramos a los dos vientres del digástrico, ya de por sí, ya por ahí de dónde le saco el nombre, ¿no? Pero no está relacionado a los huesitos, tiene su nombre, el digástrico. Pero sí, hacia abajo vamos a tener, por ejemplo, al miloioideo, que tiene que ver pues, con los músculos de la parte inferior de la lengua, ¿no? El homoioideo, ¿no? Del omóplato hacia la parte anterior, ¿no? Y el hueso hioides debería estar aquí, creo que la otra calaverita
que debería tener aquí flotante, porque el hueso ioides no se articula con nadie, no se articula ni con las vértebras, está flotando, está en medio. Es una estructura que no es cartilaginosa, es ósea, y que se relacionaría en la parte posterior ya con las demás estructuras, que de repente pudiera ser por ejemplo la laringe, ¿no? ¿Correcto? ¿Entendido? Entonces, cuando nosotros hablamos de la parte superior, hablaremos del hueso ioides en la parte intermedia y en la parte superior con todo lo que va a ser la mandíbula, la región inferior de la mandíbula. ¿Ya? Entonces, hacia la parte posterior, por ejemplo, de la mandíbula, vamos a tener aquí un pequeño tubérculo, protuberancia, que es la apófisis geni, son como dos puntitas. Si ustedes vienen y lo cogen, van a encontrar dos puntitas ahí. Es importante también abordar todos los huesitos que están en el contorno, ¿no? En el contorno, como son, por ejemplo, tanto las astas laterales de la mandíbula y los arcos de la nuca y las apófisis del peñasco del hueso del mastoides, ¿no? Que tiene que ver con el hueso temporal, ¿no? Ahí van a ir insertos varios músculos. Uno de los principales músculos que le va a dar, en este caso, vamos al cadáver ahora. Ya hablando de cuello, ¿no? Primero vamos a ver que el cuello va a tener una piel bastante característica, llena de receptores, fisiológicamente llena de receptores, ¿correcto? Nociceptores, varoreceptores, termorreceptores de temperatura. Y casualmente, debajo de esta piel vamos a tener un primer músculo que va a estar adosado a esta piel de todo el cuello. ¿Cuál es ese músculo? El platisma, el músculo platisma. Y este músculo platisma aborda toda la parte del cuello, bien pegadito al tejido celular subcutáneo, bien pegadito acá. Ese es el músculo platisma. El músculo platisma es un músculo que tiene la siguiente función: aborda parte del orbicular de los labios y lo deprime, lo jala, porque esta es parte del platisma también hacia acá. Lo jala, lo deprime hacia la parte inferior. ¿Gracias a qué? Al nervio parcranial 7 facial, al facial. Entonces es un músculo también de la gesticulación, porque va al jalar el orbicular de los labios hacia abajo. ¿Qué expresión vas a poner? Para abajo, la tristeza, ¿no? Como del payasito triste, ¿no? Para abajo, ¿no? Entonces el platisma está encargado de deprimir el orbicular de los labios para la expresión de la tristeza. Y además va a estar pues inervado, como es de la gesticulación, porque es una gesticulación, la risa y la tristeza es una gesticulación. Entonces va a estar inervado ¿por qué? Por el facial, por el 7, que es un par craneal, muy bien. Así como hay ese musculito, vamos a tener otro antagonista que hace todo lo contrario, que más bien jala los músculos del orbicular hacia arriba. ¿Cómo se llamará este? También músculo de la gesticulación, hacia arriba. Si estás triste, lloras. Y si estás feliz, ¿qué haces? ¿Qué pasa cuando estás feliz? Te es un chiste. ¿Qué haces? Te ríes. Entonces este es el risorio. El risorio. También inervado, si es de la gesticulación. También inervado, ¿por qué? Por el séptimo, por el facial. ¿Correcto? Entonces, me estoy yendo todavía, me estoy adelantando mucho, pero más o menos entrando en contexto de lo que vamos a ver de los músculos que abordan toda la parte del cuello. Por favor, doctor, por fin, ¿me puede pasar las vértebras? Entonces, los músculos que vamos a encontrar en la parte del cuello, vamos a ver músculos superficiales y músculos, gracias, en la parte de la profundidad. Y en la profundidad vamos a encontrar a los músculos que se relacionan con el hueso ioides. Por aquí no puedo palpar el hueso ioides, casi está por en medio, ya, el hueso ioides. Entonces, nosotros, antes de pasar, habíamos visto que estas eran vértebras cervicales, la C1, C2,
esta no es la C3, esta es la C6, C5. Esta es la C5 porque es bien bífida y cortita. Ya la C6 ya se va prolongando un poquito más, ¿correcto? Pero todas las vértebras cervicales tienen la cara de la zarigüeya de la era del hielo, ¿no? ¿No? Sí, sí. Ojitos y la boquita, como que medio que riéndose, ¿no? No solamente es la C6, la C5 también, ¿no? Entonces acá está. Es C5. C5, C5, C4 por ahí. Entonces, hay una característica de las vértebras típicas. Y las vértebras típicas van a tener, uno, apófisis espinosa, apófisis transversas. Y van a tener cuerpo. Este ya tiene un esbozo de cuerpo, un pequeño cuerpecito, lo que va a hacer que la unión entre el cuerpo y las apófisis transversas va a dar una unión. Se llama pedículo. Esta puntita que está acá. Pedículo. La unión del cuerpo con las apófisis transversas. Pedículo. Pedículo. Y la unión de las apófisis transversas con la apófisis espinosa da una lámina más ancha. Por eso se llama lámina. Correcto, la unión entre la apófisis espinosa y las apófisis transversas da esto. ¿Cómo se llama? Lámina. La unión del cuerpo con la apófisis transversa, pedículo. Además también van a tener unas carillas articulares superiores y cartillas articulares inferiores para las vértebras consecutivas. Otra característica de la columna es de que van a tener entre vértebra y vértebra, entre el cuerpo y el cuerpo, van a tener unas pequeñas cartílagos de amortiguación, que van a ser los discos intervertebrales. Estos discos intervertebrales van cogiendo mayor complejidad en el grado de que van descendiendo la región lumbar y se van haciendo mucho más anchos. No obstante, cada disco intervertebral va a estar formado por un anillo fibroso en el contorno y en el medio el núcleo pulposo, ¿correcto? Y en el medio el núcleo pulposo, ¿correcto? ¿Sí? ¿Entendido? Entonces es así como lo vamos a ver. Cuando nosotros entonces ya tenemos reconocida cómo se llaman todas estas estructuras, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Apófisis, todo lo que sobresale es una apófisis. ¿Apófisis qué? Es bífida, pero ¿cómo se llama? Espinosa. Todas las puntas que ustedes ven hacia atrás son como ¿qué? Como espinas, pues, ¿no? Sí. Espinas. ¿Ya? Espinosa. Nadie se llama acá espinosa, ¿no? No se acuerdan. ¿Ya? Espinosa. ¿Ya? Entonces, en las vértebras cervicales, las apófisis espinosas son bífidas. Bífidas, o sea, tienen dos puntas, pero igual es una apófisis espinosa. Esa es la característica. O sea, por ejemplo, le van a poner una vértebra y te van a decir, ¿qué vértebra es? ¿No? Entonces, si tú ves que es bífida y es cortita y va hacia adelante, así en puntita, es cervical. Si la vértebra se echa, la apófisis espinosa, torácica. Y si es ancho y corto, es lumbar. La apófisis espinosa de por sí te determina cuál es, ¿correcto? Entonces, vamos a encontrar vértebras atípicas y algunas vértebras típicas que tienen. La que sea típica tiene que tener requisitos, tiene que tener cuerpo, tiene que tener apófisis transversas y tiene que tener apófisis espinosa. Eso es lo típico de una vértebra. Tiene que tener cuerpo, tiene que tener apófisis transversas, tiene que tener apófisis espinosa, ¿correcto? A ver, ¿qué vértebra es esta? C1, es el atlas, correcto, es el atlas. Por lo tanto, si este es el atlas, vamos a tener cóndilos para la articulación con el occipital, pero van a estar a nivel de las masas, porque esto no va a tener cuerpo, solamente va a tener arcos. Y la
el atlas, la C1, no tiene apófisis espinosa, no tiene. Esto parece un esbozo de apófisis espinosa, pero no es apófisis espinosa, se llama tubérculo posterior. Tubérculo anterior, tubérculo posterior de los arcos de la C1, del atlas. El arco anterior consta de una fosita, o también llamado, no se llama, carilla articular para el diente del axis, así se llama, carilla. No como, o sea, tiene como una fosa, usted lo tócalo y es una fosita, como una fosita, pero no se llama fosita. Miren en su néter, miren en su flashcard, ahí dice carilla. Ahora, todas las vértebras donde el punto de apoyo con la unión con otra vértebra tienen la denominación de carilla. En otras partes no hay carilla. Aquí es casi todo carilla. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, importante eso, ¿ya? Y ya saben que estos agujeritos sirven para el pase de los nervios espinales, ¿no? De la parte lateral. Muy bien. Entonces, importante, habíamos dicho, ya reconocimos que son 7, ¿verdad? 7 vértebras cervicales y que casualmente la 7 es la más prominente y debajo también la T1. La T1 también es prominente y a partir de la T1, todas se echan. La C7 y la T1 se tocan acá y está paradita y se palpa. Se palpa que tienes ahí la C7 y la T1. Y luego de la T1, se echan todas, ¿no? Porque ya viene ya la región de los omóplatos. Entonces habíamos dicho que teníamos acá la región cervical, que teníamos un primer músculo que recubría el cuello, ¿cómo se llama? Y un músculo de la gesticulación también. Platisma, ¿no? ¿Inervado por quién? Séptimo par craneal facial, correcto. Descubrimos la piel y debajo el platisma, y encontramos un primer músculo que va del esternón a la clavícula y a la apófisis mastoides. Esternocleidomastoideo, ¿ya? Es un músculo que va de manera oblicua, es par, está en ambos lados, ¿ya? Y va a tener estas inserciones y es muy importante el esternocleidomastoideo, que va a tener inclusive 2 vientres, un vientre esternal, ¿no? Unas fibras esternales y unas fibras claviculares. Sirve para dividir aquí los triángulos de manera lateral, porque vamos a tener triángulos del cuello en la parte lateral, divididos casualmente por el esternocleidomastoideo. Aquí los triángulos anteriores y hacia acá los triángulos posteriores. Aquí vamos a tener 3 triángulos. Un triángulo que está en la parte anterior, y aquí por ejemplo podemos poner como una línea, donde vamos a encontrar los músculos que están en la parte anterior, donde vamos a encontrar acá el hueso hioides en medio y vamos a encontrar al triángulo muscular que es anterior. O sea, si vemos la cara así, derecho, aquí tenemos un primer triángulo que es el triángulo así, muscular, triángulo muscular. Ese triángulo muscular entonces divide a esta parte de acá y aquí encontramos 3 triángulos. Un triángulo submentoniano, el triángulo digástrico, hacia acá, submentoniano, triángulo digástrico, y el triángulo carotidio, donde vamos a encontrar a la carótida con todas sus estructuras, el vago, la yugular, la carótida. Para mí, el triángulo más importante del cuello, el triángulo carotidio, ¿no? Entonces aquí vamos a encontrar a la carótida, que viene ¿de dónde? ¿De dónde sale la arteria carótida? El corazón tiene una gran arteria que sale del ventrículo izquierdo. ¿Cómo se llama? La aorta. La aorta tiene 3 porciones. Una porción ascendente, callado de la aorta, porción descendente. Y ya lo demás es el torácico y abdominal. Pero la que nos importa son las 3 de arriba. El ascendente, el callado de la aorta. El callado de la aorta va a tener 3 cachitos. El tronco brachiocefálico, la carótida y la subclavia, en esta parte izquierda, porque en la parte derecha del tronco brachiocefálico salen las estructuras de la parte derecha, ¿correcto? Entonces, ¿de dónde nace? Pregunta, nombre,
arteria carótida. B, origen. Callado de la aorta, porque la aorta tiene un montón, puede estar, ¿no? Entonces, después puedo valer 0.5. Pero la respuesta sería el callado de la aorta. Callado de la aorta. ¿Entendido? También puedo preguntar, nombre. Arteria. ¿Aorta? ¿Cómo se llama? Estamos en el triángulo, ¿qué he dicho? Carótida, pues, y completito, no carótida, nada más, arteria carótida. A. B, ¿a qué triángulo pertenece? Carotidio, triángulo carotidio, correcto. Porque aquí hemos dicho que tenemos 3 triángulos, ¿no? Aquí está el triángulo anterior que es muscular y aquí 3 triangulitos. El triángulo submentoniano, el triángulo digástrico y el triángulo carotidio, correcto. El submentoniano que tiene a la vena y la arteria submentoniana y a la glándula sublingual, a este nivel, ¿ya? A la glándula sublingual. Aquí el triángulo del digástrico, donde está uno de los vientres del digástrico. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? A la arteria facial, esta es la facial. Arteria y vena facial, miren, vena y arteria facial. En el triángulo digástrico. Esa mosca te quiere comer. ¿Ya? Entonces, triángulo digástrico, triángulo submentoniano. Y hacia acá adelante, triángulo, ¿qué dije acá? Muscular. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, habíamos visto ya el músculo que bordea todo y que da la gesticulación de la tristeza. Platisma, con firmeza pues, platisma, músculo platisma. ¿Inervado por qué? Por el facial, muy bien. Debajo tenemos este que se inserta en el esternón y la clavícula. ¿Cómo se llama? Esternocleidomastoideo. ¿Va a ser único o va a ser par? Par, derecho e izquierdo, correcto. Este va a ser el que va a dividir los triángulos del cuello del lado anterior, del lado posterior. Entonces, en el lado anterior, primer plano, tenemos aquí unos músculos que están en la parte anterior, son del triángulo muscular, ¿no? Y hacia aquí adelante vamos a tener parte de lo que va a ser, pues, el esternoioideo, ¿no? Todo lo que está en la parte de adelante. No es tema todavía, creo que es de la siguiente clase. Entonces, ya hemos abordado al esternocleidomastoideo que divide estos triángulos y teníamos el triángulo, ya lo reconocimos. ¿Cómo se llama el de acá? El primero, submentoniano. ¿Y cuál era el contenido? La vena y la arteria submentoniana y la glándula sublingual, sublingual. ¿Ya? Sublingual. Hacia acá tenemos el triángulo digástrico. ¿Qué es lo que va a contener? La arteria facial, la facial, pues. Miren, la facial. Esta es la facial. Arteria y vena facial. Aquí, triángulo digástrico. Y hacia acá atrás, el triángulo carotidio. Acá está el triángulo carotidio. ¿Formado por quiénes? Arteria. Ahí se confunden, ahí pierden puntos. ¿Lo ven? Arteria. Aquí está pintadito, pero no lo van a ver pintado. ¿Ya? Arteria carótida. Nervio vago. El vago, porque recuerden que el vago es vago, pues hasta el fondo, hasta el colon. Entonces, por aquí está el vago. Y por ejemplo, este vago cumple un rol muy importante porque cuando hay taquicardia, tú vas y estimulas a través del vago la carótida y a la carótida le das un masaje carotidio y baja la presión, baja la frecuencia cardíaca con un estímulo vagal. También te toses o te atoras algo acá y estimulas el vago y te desmayas. Fenómeno vagal. Cuando comes algo y te desmayas, también fenómeno vagal. ¿Por qué? Porque el vago se irrita por la cercanía que tiene a la carótida y porque la carótida más acá arribita va a tener una dilatación que se llama el seno
carotidio, seno carotidio, el seno carotidio, ¿ya? Entonces, aquí ven, rojo arteria, amarillo nervio, y el azul es la vena ¿qué? Yugular. La yugular, pues no, eso que te dice, la yugular, ¿no? Entonces, ahí está, al costadito de la carótida y al costado del nervio vago. No hay vena carótida. La carótida es arteria, correcto. Carótida es arteria, no es el van carotidio, cada una tiene su nombre diferente, no es como abajo, ¿no? Hemos visto la femoral, no. Aquí es arteria carótida, nervio vago y vena yugular. Además, también en este triángulo carotidio vamos a tener el accesorio, nervio accesorio, y también vamos a tener al hipogloso. Este es el hipogloso. El hipogloso, carótida, vago, yugular y el accesorio, nervio accesorio. También algunos ganglios linfáticos, obviamente, por acá, ganglios linfáticos, ¿no? Y ese va a ser el contenido del triángulo carotidio. Ya nos estamos adelantando mucho ya a lo que va a ser las siguientes semanas, y que eso va a ser los puntos clave de nuestro examen, ¿correcto? Entonces, la clavícula y el esternón van a ser también unos puntos fijos de este músculo tan importante. Esternocleidomastoideo. Ya, entonces, aquí en este borde que encontramos, ¿qué musculito? El platisma, ¿no? Ya tienen que hacer igualito lo que yo les digo. Hagan su cuadrito de músculos, o como está en el néter, el cuadrito, quién lo inerva y cuál es su función, inervación, porque la parte B yo puedo poner aquí, nombre, músculo esternocleidomastoideo, y en esta vez quien no me pone la palabra completa, no le quito el punto, porque ya he dejado pasar muchas ya. Entonces ya, en esta vez no, o sea, no me ponen músculo y me ponen ahí en la loca nomás esternocleidomastoideo, o peor aún todavía, me pueden ofender poniendo ESM, que me han puesto, ¿ya? Que yo interprete. Sin nombre, doctor, sin nombre, ¿no? Como la escotadura innominada, escotadura sin nombre, doctora. Escotadura de todo, porque yo le dije innominada, quiere decir que sin nombre, ya que los autores ya no le tenían más nombre y le pusieron innominada, pero se llama innominada, no se llama sin nombre, ¿no? Ya, eso también, correcto. Entonces ya, inervación, la B, ¿quién lo inerva? No, mira, esternocleidomastoideo. ¿Quién inerva el esternocleidomastoideo? ¿Qué nervio? ¿Vago? No. ¿Cómo se llama? No saben quién inerva el esternocleidomastoideo. A ver, ¿quién me dice? Un punto al que me dice quién le inerva. Un nerviecito por ahí. Que no es el vago. ¿Claro? El accesorio. ¿Sí? No me equivoco. A ver, búsquenlo. Este está por acá. ¿Quién inerva al esternocleidomastoideo? La rama esternocleidomastoidea de rama del, porque hacia acá está el espinal y está el accesorio. Para acá. Sí, nervio accesorio. Accesorio. El Noveno par craneal. Por eso es que dije que aquí los pares craneales también los tienen que aprender, ¿correcto? Porque la cara, parte del cuello van a estar inervados por los pares craneales, facial, accesorio, ¿no? Y miren, acá está, pues, ¿no? Les dije, parte del triángulo carotidio. Aquí. ¿Sí? De verdad. Ya.
Se han confiado, ustedes han venido estudiando pie, ya. Voy a pensar que han venido estudiando pie. Todavía no pensaban entrar en cuello, pero ya. Hoy mismo cuello. Entonces, prepararse bien en los músculos, que en este caso van a ser los homoyoideos, los esternoyoideos, el vientre del digástrico, ¿ya? Los dientes del digástrico, aquí, hacia acá en la parte superior, hacia la parte inferior, el esternoyoideo, y hacia acá está el digástrico. Miren, acá están los digástricos, y hacia acá el esternoyoideo, porque va hacia abajo. Bueno, entonces esos formarán los músculos de la parte del triángulo muscular. Apréndanse músculos infrayoideos y suprayoideos. ¿Ya? Importante. ¿Entendido, chicos? ¿Sí? ¿Entendido? Ya. Entonces, a practicar. Igualmente, ya saben de que en las partes laterales, si bien es cierto, los esternocleidomastoideos son los artistas acá, ¿no? Ya, son ahí los más figuretis, ¿no? Porque descubriendo están todos los... Aquí vamos a encontrar, miren, al plexo braquial. Está bonito. Miren, acá está bonito el plexo braquial. Por lo tanto, aquí estarán, los de acá, los escalenos, porque al costado hacia las costillas estarán los escalenos, músculos de la ventilación accesoria ya de última, ya cuando no funcionan el diafragma y no funcionan los intercostales, el escaleno. Ya cuando ustedes ven a un paciente echado y que está moviendo el cuello así, ya es que es muy posible que tenga fracturas costales, inmovilización del tórax, ¿no? Y ya están moviéndose. ¿Entendido? ¿Sí? Ya. Aborden bien, miren que aquí este es el tronco venoso brachiocefálico. De aquí, del tronco venoso brachiocefálico, que drena ¿a dónde? Al corazón a través de ¿qué gran vena? ¿Qué venas entran al corazón? A las aurículas. La vena cava, en este caso inferior o superior. Superior, las venas cava superior. Recuerden, en el corazón tenemos aurículas y tenemos ventrículos. En las aurículas, todos los cañitos que ustedes vean son venas. Todos son venas, ninguna arteria nace de las aurículas. Todas las arterias nacen de los ventrículos. La gran arteria pulmonar nace del ventrículo derecho y la aorta del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, en las aurículas solamente venas. ¿Entendido? Solo venas, hasta las venas pulmonares, la vena cava superior inferior, todo es vena. ¿Entendido? Muy bien, chicos, ya. Entonces,